Regina apenas recuerda vagamente el momento de la muerte de su madre, como si el recuerdo no quisiera quedarse en su memoria infantil y simplemente se disolviera por sí mismo. Regina solo sabía la causa de su muerte: paro cardíaco. Su madre había sufrido desde la infancia de una enfermedad cardíaca congénita y la niña lo sabía. Por lo tanto, Regina siempre estuvo preparada para la muerte de su madre, pero no sabía lo difícil que sería para ella después de la muerte de su madre. Su padre, Alex, era un hombre de mentalidad conservadora. Podría decirse que su familia vivía de acuerdo con las tradiciones establecidas. En su familia había dos hijas, Regina y Like. Alex, para ser sincero, amaba a su esposa. Aunque a menudo se sentía celoso, nunca se atrevió a levantar la mano contra ella. Lo único que atormentaba al jefe de familia era su propia hija, Regina. Siempre le pareció que ella no se parecía a él. ¿Cuántas veces trató de convencerse a sí mismo? ¿Cuántas veces intentó encontrar similitudes en su rostro, pero no le salía nada? Comenzó a dudar de la fidelidad de su esposa. Una vez incluso le armó una fuerte pelea. ¿Cómo puedes siquiera pensar eso, Alex? ¿Cuántos años llevamos juntos? ¿Acaso te di alguna razón para pensar así de mí? Ella puede no parecerse a ti, pero es una niña. Decía la madre de las niñas, temiendo la ira de su esposo. No importa si es una niña o no. Like se parece mucho a mi padre, se parece a mí. En Regina, en cambio, no veo a nadie. Ni siquiera a ti. Entonces, ¿de quién es? ¿Me engañaste? Gritaba Alex por todo el apartamento, creyendo que nadie más estaba en casa aparte de ellos dos. Pero se equivocaba, Regina ya había vuelto de la escuela. La niña estaba detrás de la pared, con lágrimas en los ojos, escuchando toda la conversación de sus padres. No podía creer que su padre realmente pudiera dudar de la fidelidad de su madre. Desde entonces, ella comprendió que Alex no la quería en absoluto. Su madre siempre fue fiel a su esposo, nunca le fue infiel. Incluso después de esa pelea, la mujer no dejó de amar a su esposo. Sin embargo, no sabía cómo convencer a su esposo de que la niña era realmente suya, por lo que simplemente se quedó en silencio. Alex, por su parte, no pudo contenerse, estaba claro que amaba más a una de sus hijas que a la otra. Regina lo sabía y lo soportaba. La niña hacía todo lo posible por complacer a su padre. Regina estudiaba diligentemente en la escuela, cumplía con sus deberes domésticos, pero a su padre siempre le encontraba algo mal. Ya sea que no se peinara bien el cabello, que no lavara los platos a tiempo o que usara zapatos sucios. No sé qué tipo de persona serás en el futuro. Lo único que te quedará es casarte bien. Seguramente tu esposo te mantendrá de alguna manera, le decía, tratando de ofender lo más posible a su propia hija. Después de la muerte de su esposa, Alex comenzó a llevar una vida desenfrenada. Se puso a beber en el patio con los alcohólicos locales. Debido a sus frecuentes ausencias en el trabajo, fue despedido. La familia no tenía nada para comer. Todo el dinero de reserva del jefe de familia se gastaba en alcohol. Las niñas no podían contradecirlo porque tenían miedo. Pronto, las fiestas nocturnas comenzaron a trasladarse gradualmente a su casa y las salidas nocturnas se organizaron en su propio departamento. A Regina le resultó difícil acostumbrarse a esta vida, pero con el tiempo, se adaptó. Durante los últimos 6 meses, la niña tuvo que madurar varios años, cambió por completo su estilo de vida. En ese momento, estaba estudiando en el 7º grado y se levantaba temprano por la mañana para salir de su odiada casa lo más rápido posible.
Regina llevaba todos sus libros de texto con ella y se dirigía directamente al trabajo. Hace unos 3 meses, logró encontrar un trabajo a tiempo parcial permanente. Regina trabajaba como asistente en un café local. La amargada dueña del café accedió a contratar a la niña con la condición de que cumpliera con todas las instrucciones que le daba su jefa descontenta con la vida. Así, la niña era a la vez camarera, asistente de cocina, limpiadora, cajera, barwoman, cargadora y así sucesivamente. A cambio, apenas recibía algo de dinero por su trabajo. Pero eso era suficiente para muchas cosas. Se podría decir que todo el presupuesto familiar se componía del dinero de Regina y de la asignación que llegaba cada mes como ayuda a las familias sin uno de los padres. Con todo ese dinero, apenas tenían suficiente para comer y pagar los servicios públicos. Además, la niña ahorraba discretamente dinero para sí misma, para ropa, útiles escolares, para los exámenes de ingreso a la universidad y todo lo que quedaba para sus estudios universitarios. La hermana mayor de la niña, Like, no quería trabajar en ningún lugar, a pesar de las súplicas de Regina. Después de todo, podrían haber contratado a Like en muchos puestos, ya que era mucho mayor. Pero a ella no le interesaba, a Like le importaba más salir de noche a clubes con chicos o fumar detrás de los garajes. La niña se vestía bastante vulgarmente y tenía malas calificaciones en la escuela. Like y Regina tenían una relación bastante tensa por todo esto. Después de la escuela, Regina solía volver a casa y se apresuraba a su habitación para no encontrarse con algún alcohólico en el pasillo. Corría hacia su habitación y la cerraba con llave para que nadie entrara durante la noche. Intentaba planificar todo al detalle. Para la cena, la niña se llevaba comida del café y también hacía sus tareas en su habitación por la noche. Y por la mañana, todo empezaba de nuevo. También intentaba evitar a su padre, apenas cruzándose con él, aunque a veces él mismo venía a pedir dinero para alcohol. A veces, la chica se lo daba para no enojar a su padre. A menudo se encontraban en la cocina. Allí, su padre volvía a iniciar una conversación sobre cómo no consideraba a Regina como su hija. Regina intentaba no escucharlo para no afligirse una vez más. Pero resultó que no debería haber hecho eso. Después de todo, debido a la incapacidad de Regina para resistirse a su padre, pagó un alto precio. La chica se esforzaba tanto en trabajar lo más posible que incluso trabajó en su cumpleaños. Ese día, Regina estaba detrás de la caja registradora esperando a nuevos clientes. Entraron 2 hombres de unos 20 años, con capuchas y caras extrañas. La niña los notó de inmediato. Ellos también se dieron cuenta de que tendrían que tratar con una niña pequeña. Regina sintió de inmediato algo sospechoso y agarró su teléfono. «Oye, tú, haznos 2 cafés sin azúcar y rápido». «Vamos, vamos», gritaban mientras Regina intentaba arreglar la máquina de café averiada. Mientras tanto, marcaba el número de su jefa, pero ella no respondía. Uno de los ladrones se acercó por detrás a Regina, la agarró y la arrastró hacia el almacén, que se cerraba con llave desde el exterior. La niña intentó resistirse y empujar al delincuente, pero él era varias veces más fuerte. Él la encerró con llave, dejándola completamente sola en la oscuridad. Mientras tanto, el otro ladrón intentaba abrir la caja registradora. Para abrirla, se necesitaba una contraseña que solo conocían los empleados del café. ¡Maldición! Aquí hay una contraseña de 6 dígitos. Gritaba el ladrón más bajo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el otro. Tráete de vuelta a esa chica, ella debe saberlo. Vamos, muévete.
ordenó el líder de ellos. El segundo ladrón corrió rápidamente para traer de vuelta a Regina. Mientras tanto, ella intentaba llamar a su hermana y a su padre, pero ninguno de ellos respondía el teléfono. Ella tiene un teléfono. Rápidamente dámelo, dijo el hombre, arrebatándole el teléfono a Regina. Ya estaba a punto de romperlo, pero el ladrón más bajo logró quitárselo. Espera, dijo, dime el código PIN de la caja y no mientas diciendo que no lo sabes. No les diré nada, gritaba Regina, sin temer a los malvados ladrones. Pero ellos no se apresuraron a irse del café. Vinieron aquí arriesgándose a propósito para obtener una suma considerable de dinero ese día. Regina sabía que en la caja había dinero de toda la semana pasada. La dueña del café definitivamente no perdonaría a la niña por el robo. Estoy cansado. O dices ahora mismo la contraseña de 6 dígitos, o llamo a Like, tu hermana, o a papá. Les enviaré un mensaje diciéndoles que vengan urgentemente a tu lugar de trabajo. ¿Adivina qué les haremos? Preguntaba burlonamente uno de los ladrones. Los ojos de Regina ya estaban llenos de lágrimas. A pesar de que los miembros de su familia la trataban bastante mal, ella todavía los amaba mucho. No le quedaba otra opción, Regina tuvo que aceptar las condiciones de los ladrones. La niña les dio el código de 6 dígitos de la caja. Después, ellos la encerraron de nuevo en el almacén entre risas estridentes, se llevaron todo el dinero de la caja y se apresuraron a irse del café. A Regina le tocó sentarse en la completa oscuridad y el frío durante aproximadamente 1 hora hasta que la dueña del café regresó para el almuerzo. Al ver la caja registradora abierta y vacía, comenzó a lamentarse y a maldecir intensamente todo a su alrededor. Al escuchar los fuertes gritos, Regina también empezó a gritar y golpear fuertemente para que la escucharan a través de la puerta de hierro. La dueña ayudó a Regina a salir de la habitación. Señora Gwyneth, por favor, discúlpeme, no pude resistirles. Me encerraron en el almacén y, comenzó a justificarse Regina, pero no pudo terminar, ya que la dueña la interrumpió. No me importa. Eres una chica estúpida. ¿A quién crees que estás engañando? La caja está cerrada y solo se puede abrir con un código. ¿Cómo pudiste traicionarme así? Después de todo, te recogí de la calle, casi de la basura. Te di un trabajo, te he dado dinero, te permito llevar comida de mi café. ¿Y qué has hecho tú? Gritaba la señora Gwyneth. Por favor, créame, mire las cámaras de seguridad. Hoy 2 ladrones entraron aquí. Dijeron que si no les daba la contraseña, matarían a mi papá y a mi hermana. ¿Podemos resolver esta situación de alguna manera? Por favor, suplicó Regina con lágrimas en los ojos, casi rogando a su jefa que se apiadara de ella. Regina tenía mucho miedo de perder su trabajo. Sabes muy bien que nuestras cámaras no funcionan desde hace 1 mes. ¿Qué quieres de mí? En resumen, no llamaré a la policía. Después de todo, si lo hago, probablemente me creerán, ya que eres de una familia de alcohólicos. Además, obviamente ya no trabajarás aquí, puedes recoger tus cosas. $12,000 han desaparecido de la caja. Parece que sabías que habría una gran cantidad aquí. Dime honestamente, ¿quién te ayudó? ¿Tu padre alcohólico o tu hermana de la carretera? Gritaba la señora Gwyneth. ¿Cómo puedes decir eso? He trabajado fielmente contigo durante tantos meses. Por favor, créeme, suplicaba Regina. Lárgate, ¿qué hay de confuso aquí? Y sí, devolverás todo el dinero hasta el último centavo, o llamaré a la policía.
decía la dueña mientras sacaba a Regina del local. La chica no sabía qué hacer ahora. Era imposible ganar tanto dinero rápidamente. Entonces decidió tomar el dinero de su alcancía. A lo largo del tiempo, había acumulado una suma considerable. Regina había estado ahorrando dinero incluso antes de la muerte de su madre. Casi nunca lo tocaba. Solo ocasionalmente su padre le pedía $5 para emborracharse. Por eso Regina siempre escondía su tesoro. Después de arreglar cuentas con la dueña del café, la joven se dirigió a casa. Estaba muy angustiada porque ese dinero lo había ahorrado para su educación en otra ciudad. Pensó que al menos podría celebrar su cumpleaños en casa de manera decente. Pero en casa, la esperaba un horror aún mayor. «Has vuelto, miserable. Ven aquí rápido», gritaba Alex al ver a su hija en la puerta de la casa. «Dime, ¿dónde gastaste el dinero? Seguro que lo derrochaste con tus amigos». «Papá, siempre te dije que Regina siempre anda por ahí. Y ahora ha malgastado nuestro último dinero», apoyaba a su padre Lique a sus espaldas. «¿Qué están diciendo?», se sorprendía Regina. «No los entiendo, es mi dinero. Además, había una parte reservada para nuestra familia en caso de emergencia. El resto del dinero fue para otras cosas, porque lo gané yo misma», decía la chica. «Así que ahora te crees superior, ¿verdad? Ahora resulta que no quieres trabajar. ¿Quieres quedarte en casa todo el día sin hacer nada? Vamos, devuelve rápidamente todo el dinero», gritaba Alex. Regina sacudía la cabeza. Ahora era imposible devolver el dinero. No entendía la reacción de su familia. El dinero realmente le pertenecía solo a ella. Ella podía gastarlo solo en sí misma. «Así que es así, ¿eh?», gritaba su padre. «Eres una ingratitud». Y en ese momento le dio una bofetada a su hija en la mejilla. Ella cayó, pero rápidamente se recuperó del shock. Regina se levantó y corrió a su habitación, cerrando la puerta con 10 cerraduras. Lloraba amargamente. Resultó que esa mañana, Alex una vez más quiso emborracharse, pero no encontró una cierta cantidad de dinero en la alcancía de su hija. Se enfureció como si todos los fondos acumulados por Regina le pertenecieran. Y su ira no disminuyó en absoluto. Alex, aunque no en su sano juicio, tomó una terrible decisión. A través de la puerta, le dijo palabras horribles a su hija. «Mañana empaca tus cosas, iremos contigo a un orfanato. Ya estoy harto de ti. He estado criándote como si fueras mi propia hija toda mi vida, pero tú, de todos modos, no quieres tratarme bien», dijo en un tono amenazante. Regina estaba en estado de shock por las palabras de su padre. A regañadientes comenzó a empacar todas sus pertenencias. Esperaba que por la mañana su padre finalmente abandonara su terrible decisión y cambiara de opinión. Pero no fue así. Por la mañana, Alex, sin decir una palabra, llevó a Regina a donde debía estar. Resultó que él ya había planeado eso desde hace mucho tiempo, simplemente la pérdida de dinero fue la gota que colmó el vaso. Y así, Regina se quedó completamente sola en su cumpleaños. Durante todo el tiempo que estuvo en el orfanato, nadie visitó a la niña. Intentó escapar 2 veces, pero sin éxito. Su hermana no respondía a las llamadas telefónicas. Regina pensaba que Lique, de 18 años, vendría a llevarla de allí, pero el milagro no ocurrió. Regina logró adaptarse rápidamente al orfanato y hacer amistad con otros niños. Al elegir una sección dentro de la educación del orfanato, eligió clases de baile.
En varias actuaciones, la chica estaba en primera fila, lo que la hacía muy visible. Desafortunadamente, durante todo su tiempo en el orfanato, ninguna familia se decidió a adoptar a Regina. Ella misma no lo deseaba mucho, pero el milagro ocurrió finalmente. Resultó que la directora de una escuela de ballet internado se interesó en la niña. Los talentos de baile de la niña impresionaron a la mujer. Así que propuso al director del orfanato que transfiriera a Regina a la institución de ballet. La niña aceptó con gusto. Comenzó a vivir y estudiar en la escuela de ballet. También incluía comidas gratuitas y visitas al teatro. Regina se adentró cada vez más en la vida del ballet y le iba mejor cada vez más. Los profesores notaban que, a pesar de haber comenzado a bailar en la adolescencia, Regina tenía todas las posibilidades de convertirse en solista. En su cumpleaños número 17, a Regina le tocó el día de la selección de la prima bailarina para la actuación de graduación de la escuela de ballet en el Teatro Bolshoi. Con gran esfuerzo y superando difíciles entrenamientos, Regina logró destacarse y la eligieron como prima bailarina para la obra El lago de los cisnes. A la joven le esperaba una presentación en el Teatro Bolshoi. Esta presentación le abriría las puertas en su carrera como bailarina en uno de los mejores teatros del mundo. Y así sucedió de verdad. A Regina le ofrecieron quedarse en el Teatro Bolshoi y bailar como solista en muchas otras producciones. El atractivo rostro de la talentosa bailarina aparecía en casi todos los carteles de la ciudad. Los transeúntes reconocían a Regina en las calles y le deseaban buenas actuaciones. La joven logró mucho después de pasar por muchas dificultades en su infancia. Entonces, después de muchos años, decidió regresar a su hogar para visitar a su familia, que una vez la abandonó. Pero antes de eso, Regina decidió hacer una pequeña sorpresa a su padre. Nadie la recibió en la puerta de la casa. Regina entró más adentro del apartamento para encontrar a alguien. Su hermana no había estado en la ciudad durante mucho tiempo. Regina escuchó que se había casado con un hombre mayor y se había mudado con él a la provincia. Solo el anciano Alex estaba sentado en su sillón, leyendo un periódico. Cuando vi el Mercedes en nuestro viejo patio, supe de inmediato que eras tú quien había venido, le dijo él al ver a Regina en la cocina. ¿Cómo lo supiste?, preguntó ella. Tu rostro está en casi todas las paradas de nuestra ciudad, te vi en anuncios de televisión. ¿Quién tan rico puede vivir en nuestro viejo patio? Bueno, ¿has venido? ¿Recuerdas de dónde vienes? ¿Cómo aparecieron los dinero y luego te olvidaste de tu familia?, dijo Alex desaprobadoramente a Regina, sin mirarla a los ojos. No por nada nunca te consideré mi hija. Tu madre me fue infiel. ¿Cómo puedes hablar así? No me has visto en tantos años y ni siquiera quieres disculparte. Yo nunca te olvidé ni por un minuto. Te enviaba dinero todos los meses tan pronto como comencé a ganar algo en el teatro. Y ni siquiera me has enviado una carta de agradecimiento. Entonces, no tenemos nada de qué hablar. Fue en vano que vine a verte. Pero abre este sobre, por favor, dijo Regina con lágrimas en los ojos y le entregó a Alex un pequeño sobre blanco. Luego ella dejó su hogar por última vez. Al abrir el sobre, Alex frunció el ceño. Había una prueba de ADN que confirmaba que Regina era realmente su hija.